Señor, gracias porque tenemos hoy la oportunidad de venir delante de ti, porque nos has dado el privilegio de poder abrir las Escrituras, nos has dado el privilegio de acercarnos hasta tu trono, y así venimos a rogarte que nos hables, Señor. Queremos escuchar, danos oídos para oír, danos un corazón dispuesto a recibir lo que tú tengas que decirnos y transforma nuestras vidas. Trae con tu palabra consuelo, dirección, sabiduría, exhortación, y que sea esto para tu gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hebreos es una carta que en realidad es una homilía, es un sermón escrito que está tratando de explicarnos por qué Jesús es superior a todo lo que la tradición judía tenía en ese momento. La tradición judía tenía cosas maravillosas, tenía un templo, tenía un linaje sacerdotal que se podía trazar hasta al gran sumo sacerdote Aarón, ¿no? Tenía la ley de Dios, tenía muchas cosas realmente maravillosas. El pueblo judío fue bendecido porque Dios le dio ese gran privilegio. Pero Cristo es mejor que todo eso. Y el escritor de esta carta lo que está haciendo es tomar uno a uno estos elementos y explicarnos por qué Jesús es superior. Y lo primero que vimos en el capítulo 1 es que Cristo es superior a los profetas. Luego comenzamos a ver cómo Cristo es superior a los ángeles, porque los ángeles son creados, pero Cristo no es creado. Cristo es eterno, siempre eterno, y mientras que los ángeles son fruto de la creación de Dios. Luego la semana pasada vimos esta exhortación que nos hace al principio del capítulo 2, donde nos dice que necesitamos estar atentos y escuchar diligentemente lo que nos ha sido enseñado, no sea que podamos deslizarnos, podríamos resbalar, podríamos escurrirnos hacia algo que ni siquiera nos dice qué es algún castigo, pero no nos dice cuál es, porque ni siquiera deberíamos querer conocerlo. Y nos hace la advertencia, si los ángeles estuvieron cuando se dio la ley y el que desobedecía la ley tenía un severo castigo, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido una salvación mucho más grande, con un mensajero mucho más grande, que es el Señor Jesucristo? Ahora retoma su tema de los ángeles, capítulo 2, versículo 5. Solo quiero recordarte que para la cultura judía los ángeles eran muy importantes. No Los Ángeles la ciudad, sino los ángeles, los seres angélicos eran muy importantes, porque cuando Dios entrega la ley, los ángeles estaban ahí. Y a lo largo de la historia judía, los ángeles han jugado un rol muy importante. Entonces, para la cultura judía, los ángeles eran pues seres verdaderamente, supremos. No como Dios, pero sí muy, muy, muy poderosos. Entonces uno pensaría, si Cristo tiene que convertirse en algo, si Dios tiene que ser alguna cosa más que Dios, pues seguramente se convertiría en ángel. Porque los ángeles son, para empezar, tienen muchas ventajas sobre nosotros. Número 1, ven el rostro de Dios. Número 2, son poderosos, nosotros somos débiles. Número 3, no mueren, nosotros morimos. ¿Por qué Cristo tuvo que hacerse hombre y no ángel? Bueno, de eso va a hablar en el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Cuál es el mundo venidero? Bueno, el mundo venidero es el mundo en el que Cristo va a reinar. El día de hoy la gente dice: si Dios existe, ¿por qué existen las guerras? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta injusticia? Porque el día de hoy el que gobierna es el hombre. Dios cedió al hombre en la creación el gobierno de la creación, y lo que hizo fue empeñarlo a Satanás. Y el día de hoy el resultado es lo que vemos: una sociedad terriblemente injusta, cruel, porque el hombre es el que está gobernando, rechazando a Dios.
Si alguien te dice, ¿por qué hay tanta injusticia? La injusticia, la pobreza, la crueldad no es prueba de que Dios no existe, es prueba de que hay gente que no cree en Dios, que hay gente que no se sujeta al Señor. Eso es lo único que prueba. Y dice, el mundo venidero, lo que nosotros conocemos como el milenio. ¿Cuál es el milenio? Cuando Cristo regrese, va a instaurar su reino aquí en la tierra. Él le prometió a David que habría un rey cuyo reino no tendría fin. Cristo va a regresar como hombre a esta tierra y va a reinar. Y si estuviste estudiando Isaías con nosotros, recordarás pasajes como aquel que dice que estará un niño con una serpiente y va a jugar con la serpiente. Que un buey estará, un toro estará con el león, que un cordero estará con el lobo y que el león va a comer pasto. Cuando Dios restaure la creación como era antes del diluvio. Ese es el milenio, ese es el mundo venidero. La gente cuando dice en el cielo normalmente está pensando en eso, ese tiempo en el que habrá justicia perfecta, en el que Cristo va a gobernar. Y dice que Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles. ¿A quiénes sujetó el mundo venidero? Al hombre. Nosotros vamos a reinar con Cristo. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. Fíjate lo que dice. 1 Corintios 6, 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? En ese tiempo nosotros vamos a juzgar a los ángeles. No es como que tú vas a decirle, a ver, tú eras mi ángel de la guarda, ¿dónde estabas el 4 de marzo de 1998 cuando me caí en la bicicleta? Sino que hay ángeles que han pecado, que se han rebelado contra Dios, y nosotros vamos a ser parte de la corte que va a juzgar esto. Y entonces lo que está tratando de hacer el escritor de Hebreos es que veamos, ¿los ángeles son poderosos? Sí, pero Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino a nosotros, al hombre. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar, y aquí va a ser una cita del Salmo 8. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y está hablando este salmo, el salmista en el Salmo 8 lo que está diciendo, está viendo la creación. Mira, acompáñame al Salmo 8, por favor. Rapidito para que veamos el contexto de lo que está diciendo. Salmo 8. Dice, voy a leer desde el versículo 3, Salmo 8, 3. Fíjate lo que dice David, que es el que escribe este salmo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Justamente anoche estaba viendo con mi hijo un video de estos que te van diciendo el tamaño de los planetas y luego el tamaño del sol y luego de algunas estrellas. Y la verdad es que pues, la Tierra al final termina siendo menos que un píxel, ¿no? en una pantalla. Imagínate, si es la Tierra, ¿cuánto será el ser humano? O sea, no es ni la patita, ni la pulga, nada, es una cosa así mínima. Y el salmista dice, ok, cuando veo el cielo, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas, digo, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Ayer mi esposa estuvo desempolvando todos los libros y estoy completamente seguro que no se fijó. No dijo, mira, este grano de polvo es de hace una semana. No, el polvo es polvo. Y el ser humano en comparación del universo es como polvo. ¿Quién en su sano juicio se acuerda de, mira, este es el mismo polvo que yo recogí ayer No, pero ¿quién es el hombre? Dice, pero tú te acuerdas de él. Y eso que somos menos que nada. Somos mucho menos que polvo. Y dice, ¿quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Sí, los ángeles son superiores a nosotros, no mueren, son más gloriosos. Nosotros somos un poco más débiles, pero a pesar de eso dice que al hombre lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos.
Cuando Dios creó todo en Génesis, cuando crea al hombre, le da el encargo de señorear sobre toda la creación y le dice sojuzga, es decir, somete toda la creación. Es un encargo que tiene que ver con investigación científica. O sea, el avance científico, los avances tecnológicos no son contrarios a la voluntad de Dios. Todo lo contrario, Dios nos dio un cerebro para que precisamente el ser humano pueda desarrollar smartphones y viajes a la luna y medicinas y aparatos que pueden ver tu sangre. Y todo eso es parte del encargo que Dios le dio al ser humano de someter, de sojuzgar a la creación. Y el hombre en cierta medida lo ha cumplido. Podemos controlar de cierta manera el clima, tal vez no el clima en su sentido macro, pero hemos inventado invernaderos, hemos inventado cosas para controlar el medio que tenemos alrededor. Entonces, regrésate a Hebreos 2. Dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre la obra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora, un detallito más. Fíjate que para la perspectiva bíblica, el hombre es un poco menor que los ángeles. No dice que el hombre es un poco mayor que los simios, ¿ok? La perspectiva humanista, la perspectiva naturalista plantea que el ser humano es un homínido, es un animal evolucionado. Realmente, entre que seas hombre, amiba o estrella de mar, nomás es puro azar. Un poco más de calor, un poco más de tiempo, pues puro azar. Realmente ahí no hay propósito. El ser humano es un animal evolucionado, regido por sus instintos. No existe la justicia. La justicia es un contrato social, una conveniencia que nos permite vivir en sociedad, pero al final somos un bicho más de la creación. Dios dice no, el hombre no es un bicho más de la creación. El hombre es un ser especial, capaz de cosas que no puede nada en la creación. Tiene sentido de honra, sentido de justicia, de compasión. Tiene muchas cosas que no son como de un animal, que son propias de un ser distinto. Y dice menor que los ángeles, no superior a los homínidos o superior a los simios o algo así. Entonces, versículo 8. Pero hay un problema. En cuanto todo le sujetó todas las cosas al ser humano, ¿no? Sujetó todo debajo del hombre, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. La verdad es que sí, Dios sujetó todo al hombre, pero en realidad el hombre no está sujetando a todas las cosas. Más bien el hombre en muchos sentidos es esclavo de muchas cosas. Es esclavo de sustancias. Hay sustancias naturales, es decir, digamos que crecen ahí y que el ser humano las consume y de pronto se hace adicto y ahora no está sujetando a las cosas, sino es un esclavo de todo esto. Y como eso, muchos ejemplos. La realidad, el hombre fue puesto para gobernar, pero no vemos que eso suceda. ¿Por qué no sucede? Por el pecado. Cuando Dios encargó al hombre la creación, es como si Dios estuviera diciendo, tú gobierna por mí sobre el mundo. Pero lo que hizo Adán al pecar es entregar todo a Satanás. Y ahora somos esclavos de nuestro propio pecado, somos esclavos de nuestras concupiscencias. Y tú has oído hablar a personas y seguramente tú has padecido esto de que, ay, otra vez, ¿por qué no puedo callarme la boca? ¿Por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué no puedo soltar aquello? Eres un esclavo, somos esclavos de distintas cosas. ¿Por qué? Si se supone que teníamos que gobernar, ¿por qué estamos como esclavos? Por el pecado. El pecado rompió esa capacidad que el hombre tenía de gobernar. Y no solo eso, sino que además ahora no solo somos esclavos de la creación, sino que somos esclavos de nuestro pecado. Pero fíjate la gracia de Dios. Dios no dijo, dame mi mundo, te lo quito.
Dios no hizo eso. Dios mantuvo su promesa de dejarle al hombre el gobierno de la tierra, del mundo, de la creación. Y por eso vivimos como vivimos, porque Dios fue fiel cuando Él le entregó al hombre la creación, no se la quitó. Porque eso sería que Dios no tiene palabra, eso sería que Dios no es fiel, eso sería que Dios cambia de opinión porque se le ocurre. Él mantuvo su fidelidad. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 9. Veamos qué dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. ¿Cómo que fue hecho un poco menor que los ángeles? ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 nos explicó que es superior a los ángeles? Sí, pero se hizo hombre. Él, siendo Dios eterno, añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana. Y dice Filipenses capítulo 2 que se despojó, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No dejó de ser Dios, porque no puedes dejar de ser lo que eres. Él es Dios, no dejó de ser Dios, pero se despojó de todos sus privilegios, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, incluso se humilló más, haciéndose siervo, y como siervo fue hasta la muerte de cruz. Entonces dice, Jesús se hizo un poco menor que los ángeles. Curiosamente, es la primera vez que el escritor de esta carta menciona a Jesús por nombre. Hasta ahora siempre había hablado el Hijo, el Hijo, el Hijo, porque está haciendo referencia a su naturaleza divina. Pero habla de Jesús, que es su revelación humana. Cuando Él vino como hombre, se reveló como Jesús. Y Él dice, vemos a Jesús. ¿Cómo lo vemos? Dice, coronado de gloria y de honra. Lo que tenía que tener el hombre. ¿Te acuerdas? En versículo 7. Le coronaste de gloria y de honra. ¿Y qué hicimos? Pues tiramos toda la basura por el pecado. Y ahora viene Cristo y a Jesús lo vemos, dice, coronado de gloria y de honra. ¿Pero por qué? A causa del padecimiento de la muerte. Puedes traducirlo mejor como a través del padecimiento de la muerte. Déjame ponerlo de esta manera. La corona que Dios le dio al hombre para que gobierne la creación, la empeñamos a Satanás. No sé si alguna vez has empeñado algo, ¿no? Pero nosotros empeñamos la corona por 2 mendrugos de pan y nada. O sea, desperdiciamos la corona que Dios nos había dado. Pero ahora hay que pagarla. ¿Y cómo se paga? Bueno, Cristo dice que Él va a recuperar esto a través del padecimiento de la muerte. La muerte, ¿por qué Cristo tenía que morir? Bueno, Dios es justo, lo hemos dicho antes, déjame repetirlo. Dios es justo y la justicia quiere decir que tiene que haber una equivalencia en todo. Por eso la palabra dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, hombre por hombre. Y eso está estableciendo, número uno, que yo no puedo, si me sacas un ojo, yo no puedo sacarte 2. Mi instinto natural va a ser arrancarte la cabeza. Y Dios dice, no es eso, tienes ojo por ojo, tiene que ser justicia. Pero también establece otra cosa. ¿Quién pecó? El hombre. Entonces, ¿quién tiene que morir? El hombre. Dios no pudo haberse hecho un ángel y venir a morir como ángel porque no estaba redimiendo ángeles. Dios tuvo que hacerse hombre para que un hombre, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo no pecó nunca, entonces su muerte no es por su pecado, su muerte es por mi pecado y por tu pecado. La paga del pecado es muerte. Y como Cristo es eternamente santo, puede eternamente salvar a todos los que se acercan por fe. Eso es el evangelio. Por eso tenía que morir. Y por eso dice que fue coronado. Esa corona que nosotros perdimos, Él la recupera a través del padecimiento de la muerte. Él al morir es como si estuviera pagando el empeño y recupera la corona que tú y yo perdimos. Adán, Pablo presenta siempre a Adán y a Cristo lo presenta como el postrer Adán.
Y esto lo hemos dicho antes también, es porque Adán y Cristo son los únicos que pueden competir, porque son los únicos que han estado sin pecado. Adán fue creado sin pecado, pero pues cayó. Cristo no fue creado, vino al mundo, vivió sin pecado y Él permaneció sin pecado. Todos nosotros somos descalificados antes de entrar porque ya nacemos pecadores. Entonces solamente nuestra esperanza era Adán y la regó. Nuestra otra esperanza fue Dios hecho hombre y Cristo triunfó. Fue coronado a causa del padecimiento de la muerte. Dice ahí, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, o experimentase la muerte en lugar de todos. La muerte es separación. Nosotros nacemos espiritualmente muertos, es decir, separados de Dios, pero vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Por eso muerte es separación. Cuando el Señor nos llame, habrá una separación de nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Es la muerte física. Y esa muerte es separación, mi espíritu de mi cuerpo. La muerte eterna es la separación por siempre de Dios de nosotros. Y lo hemos dicho el otro día. ¿Qué quiere decir eso? Que estaremos separados de todo lo que Dios es. Dios es luz, estaremos donde no hay luz. Dios es amor, estaremos donde no hay amor. Dios es gozo, estaremos donde no hay gozo. Es decir, no es que Dios nos castiga, es que el que escoge rechazar el evangelio está rechazando todo lo que Dios es, y todo lo bueno que hay en el universo proviene de Dios. Por tanto, ¿qué te queda? Todo lo feo, todo lo horrible, todo lo indeseable es lo que te queda si rechazas el evangelio. Cristo lo vivió. Él, al morir por nosotros, nos está librando de esa muerte si creemos en ese sacrificio. Cuando dice por todos, lo que está diciendo es que no murió por la humanidad. En su mente estábamos tú y yo con nombre y apellido. ¿Puedes creerlo? Aquel que sabe el número de cabellos de tu cabeza pudo pensar en ti en el momento en el que estaba dando su vida. Versículo 10. Entonces, perdón, antes de seguir, ¿por qué tenía que ser hombre? ¿Y por qué es mejor que sea hombre y no ángel? Porque un ángel no puede redimirnos. Tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre. Verso 10. Porque convenía, y la palabra convenir nos suena raro porque nos suena a conveniencia, ¿no? Pero en realidad es como corresponder. Le correspondía, ¿no? Es como decirte, vístate como conviene a tu estatus, ¿no? Si tú eres un embajador de un país, pues imagínate que andas borracho por la calle, cayendo, como que no conviene, no es adecuado. Bueno, ¿a quién corresponde? Dice, correspondía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Quién es ese? Jesús. Eso lo vimos en el capítulo 1. Él es el creador y Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A Él le correspondía que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Número 1, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Eso es lo que está diciendo. Él quiere llevar a muchos hijos a la gloria. No se paró y dijo, miren, vayan por aquí todo derecho, vas a encontrar 3 semáforos, en el tercer semáforo das vuelta a la derecha, cuentas 500 pasos. Ahí va. No nos dio un mapa. Él es el camino. No tenemos un manual de instrucciones que seguir, sino seguimos a una persona. Y Él nos va a llevar a la gloria. El propósito en Romanos capítulo 8 dice, versículo 28, no, perdón, antes, por ahí por el 12, dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo.
Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios, pero esa imagen se distorsionó con el pecado. Todavía queda una marca. Por eso una mujer que es inconversa puede amar a sus hijos. Por eso en personas que son inconversas puedes encontrar todavía nobleza, puedes encontrar ciertos rasgos de honorabilidad, porque digamos que las huellas digitales de Dios todavía quedan un poco marcadas, pero no todo. Pero Dios quiere restaurar todo eso en nuestra imagen. Y dice que Cristo nos iba a llevar a la gloria, y dice que era necesario que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo? Cristo necesita ser perfeccionado, que no era perfecto. En la Biblia, acuérdate que la palabra perfecto no tiene la acepción que nosotros le damos el día de hoy. En griego, la palabra perfecto es teleios, que quiere decir completo, como llevado a la cúspide, como cuando se terminó algo en su proceso, ¿no? Y Cristo es santo desde la eternidad, pero su santidad no nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? Su sacrificio en la cruz. Eso tenía que completarse. Digamos que Él nos amó siempre, pero tenía que ser perfeccionado, tenía que ser completado como Salvador, yendo a la cruz a morir por nosotros. No sé si me explico. No es que a Él le faltaba algo, no, Él es perfecto y es eterno y no tiene ninguna dolencia de nada. Pero su rol como Salvador tenía que ejercerse en cierto momento de la historia. Y por eso dice que fue perfeccionado por aflicciones, y dice el autor de la salvación. ¿Sabes que la palabra autor ahí es bien bonita? Porque en griego es la palabra arkelgos. Arkelgos. Arke quiere decir cabeza, y elgos viene de una palabra que quiere decir gobernar. Es como el jefe que gobierna, una cosa así. Y se puede traducir como pionero. No sé si aquí se vio una serie que se llamaba Los Pioneros. No sé si se llamaba Los Pioneros acá, pero se llamaba La Familia Ingalls también, ¿no? Y era la historia de una familia que pues fueron al lejano oeste a establecerse en un lugar, Walnut Grove, ¿no? Y un poco la idea de un pionero es aquel que abre camino. Piensa en ese conquistador español que llegó a la selva y va macheteando así, buscando, mira, aquí encontramos el dorado, o aquí, no sé, como que ese que va abriendo camino para fundar un pueblo. Ese es un pionero. Esa es esta palabra, eso quiere decir. Jesús es el pionero, es el que abre brecha para salvación de nosotros. Por eso te decía, Él no nos dijo, vayan, de aquí los veo. Él nos dijo, sígueme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya les conté esta historia una vez, pero permítame rápido contarles. Me parece que es Lenia Heitzig, la esposa del pastor Skip Heitzig, que cuenta que una vez estuvo de viaje en algún lugar, no recuerdo si la India o en Australia, en una jungla, y fueron de una ciudad más o menos importante a un pueblito que estaba en medio de la selva. Estaban haciendo ahí una labor misionera. Y cuando ya iban a regresar, porque ahí no había transporte, tenían que caminar hasta no sé dónde, donde iban a encontrar un transporte que los iba a llevar a tal ciudad y así. Iban a salir y entonces les dicen, pues espérense que venga fulanito, y viene fulanito con un machete y les dice, síganme. Entonces van camino por la mitad de la selva y él va macheteando, 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 y van avanzando, y un momento Lenia le pregunta, oigan, ¿cuál es el camino? Y este señor le dice, no hay camino. O sea, es la selva, o sea, hoy corto, mañana vuelve a crecer, no hay camino. Yo soy el camino. O sea, tú tienes que seguirme porque yo sé por dónde estoy yendo. Y Cristo hizo eso. Él, para llevar muchos hijos a la gloria, se perfeccionó como el autor, el que abre brecha para la salvación de nosotros. Porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos. ¿De quién? Del Padre. Somos del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sabes por qué también era importante que Cristo sea hombre? Porque así puede ser nuestro hermano. Él es hijo
y como hijo nos adopta para que seamos hijos de Dios. Juan capítulo 1 dice que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios, Juan capítulo 1 dice, son aquellos que han creído, los que le recibieron, los que creen en su nombre. A ellos se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solo los que han creído. Por Cristo, los que creen, podemos ser hechos hijos de Dios. Y ahora somos hermanos. Y pone aquí un par de citas el escritor de Hebreos para que nos quede claro que no se trata de su idea. Estaba escrito en el Antiguo Testamento. Versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esta primera cita es del Salmo 22. Y esta primera cita el Salmo 22 es muy claro, es como si fuera una crónica de la cruz. Escrito mucho antes de que la cruz se inventara, mucho antes de que los romanos llegaran a Jerusalén, muchísimo antes, fue escrito como si alguien estuviera testificando lo que está pasando en la cruz. Y en un momento, Jesús mismo que está en el Salmo, es como si Jesús hablara. Cuando dice, perros me han rodeado, horadaron mis manos y mis pies, está diciendo todo esto. En un momento dice, voy a anunciar a mis hermanos tu nombre. Porque la cruz lo que permite es eso, que ahora se pueda anunciar el nombre de Cristo como salvación, y en medio de la congregación te alabaré. Eso, ¿sabes qué? Eso es brutal. Porque lo que quiere decir es que cuando tú y yo estamos alabando, no solamente alabamos a Dios, estamos alabando a Jesús, sí. Pero no solo estamos alabando a Jesús, Jesús está en medio de nosotros alabando conmigo, con nosotros. ¿Puedes creerlo? Cuando diriges la alabanza y te acuerdas de esto, es como, ok, Jesús está ahí y Él está escuchando y cantando conmigo. Y si yo le digo, levanta tus manos, Él levanta sus manos. Y si yo digo, canta, Él canta. Estoy dirigiendo también porque Jesús está en medio de la congregación alabando conmigo. No solo es el objeto de mi alabanza, sino que Él está alabando conmigo. Qué gran privilegio. Y luego pone dos citas más. Otra vez, versículo 13, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Eso es una cita de Isaías capítulo 8, versículo 17 y 18. Y déjame ver si puedo más o menos explicarlo rápido. En Isaías capítulo 8, Isaías está 7, 8 y 9 es como un mismo pasaje, Isaías 7, 8 y 9. Y el profeta Isaías está anunciando a través de sus hijos. Él tiene un hijo que se llama, ¿dónde lo apunté? ¿Dónde apunté eso? Ok, vamos a Isaías 7, donde está el nombre. Aquí está, Sear-Jasub. Su primer hijo se llama Sear-Jasub, que quiere decir un remanente volverá. ¿Qué crees que está diciendo? ¿Qué tiene que pasar para que alguien vuelva? Tiene que haberse ido. O sea, lo que está diciendo es, nos van a llevar cautivos, pero Dios en su bondad va a regresar un remanente. ¿Okay? Ese es un hijo, Sear-Jasub. El otro hijo se llama Maher-Salal-Hasbaz. Es el nombre más largo que existe en la Biblia, dicho sea de paso, para que cuando estés jugando maratón. ¿Cuál es el nombre más largo de la Biblia? Maher-Salal-Hasbaz, que quiere decir el juicio se apresura, la presa se precipita, ¿no? Entonces, ese otro juicio que está diciendo, pues ya no queda mucho tiempo, ya va a venir el juicio. Entonces, Isaías está hablando de esos dos hijos que hablan, por un lado viene el juicio, pero por otro lado, Dios va a restaurar a un remanente. Y luego dice, pero voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Entonces, el escritor de Hebreos toma esa frase para atribuirla a Jesús, como si Jesús dijera, voy a confiar en Dios. Yo confiaré en Él. Está mostrándonos que Jesús, mientras estuvo en la tierra, aprendió a vivir en fe como tú y yo.
Él no echó mano de sus poderes de deidad, sino que confió en la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas cuando en Getsemaní Jesús dice: Señor, no quiero esta copa, pero confío en ti, que se haga tu voluntad y no mi voluntad? Él sabe lo que es confiar y sabe lo que a veces puede costar confiar, porque lo vivió. Y cuando dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio, Isaías está hablando de, pues, o sea, soy testimonio, yo y los hijos que Dios me dio, Sear-Jasub y Maher-Salal-Hasbaz, somos testimonios. Lo que está diciendo ahora Jesús es: yo, pero no vengo solo. Los hijos que Dios me dio somos nosotros. Una y otra vez la Biblia habla de que el Padre le encargó. Acompáñame Juan 17, por favor. Juan 17. Juan 17, versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿No? Son los hijos que Dios me dio. Juan 16, 7, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. En el versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. O sea, una y otra vez Jesús está diciendo: yo tengo estos que tú me diste. Entonces en Hebreos lo que está diciendo es que Jesús se hizo hombre para ser el autor de la salvación, el que abre camino, pero también para poder tener esta comunión con nosotros. Yo estoy en medio de la congregación y yo te alabo. Y yo no vengo solo, vengo con los hijos que tú me diste. Versículo 14 de Hebreos 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, somos seres humanos, Él también participó de lo mismo. Él tuvo carne y sangre. Él fue un ser humano, no aparentó ser un ser humano. No es Dios que se puso un cuerpo, una botarga. No. Él fue un ser humano por completo. Por eso, yo siempre he pensado que lo mejor para Cristo hubiera sido: ok, si tengo que morir por ellos, pues voy a aparecer de 33 años, ¡pum!, listo. Crucifíquenme, y una vez que estoy aquí a punto de que me pongan el primer clavo, desconectamos ciertas, ¿no?, ciertas inervaciones de dendritas ahí, como que las cortamos de tal manera que no haya percepción de dolor. Entonces me clavan, ya me muero y listo. ¿Podría haberlo hecho? Claro, podría haberlo hecho, pero eso no sería ser un ser humano, porque los seres humanos no pueden hacer eso. Él vivió todo el proceso, desde la concepción, el nacimiento, la infancia, la terrible etapa de la adolescencia, la juventud. Él vivió todo lo que vive un ser humano. Porque los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yo sé que hay gente que dice: la muerte es natural. No, la muerte no es natural, por eso duele. La muerte no es natural, no estaba en el diseño de Dios. La muerte es el resultado del pecado, no es natural. Es normal porque sucede, porque todos somos pecadores, pero no era el diseño, no tenía que ser así. El imperio de la muerte es de Satanás. Y entonces dice que él, al morir, destruyó el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese temor de la muerte nos tenía a todos como en ese estrés de: ay, tengo que aprovechar la vida, tengo que vivir, tengo que hacer, ay, que no me voy. Y ese tipo de cosas son las que han desenfrenado a la humanidad. El creyente no tiene temor a la muerte. Puedes tener temor a que te maten, puedes tener temor a morir, eso es normal y eso es natural, porque hay muertes horribles. Pero a la muerte ya no tenemos temor. Sabemos de quién somos y sabemos a dónde vamos.
Entonces dice que Cristo nos libró del temor de la muerte, porque si no estábamos sujetos a servidumbre toda la vida. Porque ciertamente, verso 16, no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham son los judíos, pero también aquellos que tienen fe. Eso Pablo lo explica con toda claridad. Abraham es el padre de los judíos en tanto su linaje, pero es el padre de la fe y por tanto es nuestro padre también. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo. Tenía que ser una persona completa para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él fue hombre para poder ser misericordioso con nosotros, porque Él sabe lo que cuesta vivir. De hecho, fíjate el versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solo me entiende, sino que, porque hay cosas que yo puedo entenderte. Si me dices me siento solo, yo puedo entenderte porque me he sentido solo. Por años no tenía familia, entonces sé lo que se siente ser solo. Sé lo que es pasar una Navidad solo en tu casa con una hamburguesa. Sé lo que es celebrar tu cumpleaños aplaudiéndote frente al espejo. Sé lo que es vivir solo, pero no puedo socorrerte, eso no puedo. ¿Puedo entenderte? Sí. ¿Socorrerte? No puedo. Pero Él sí, porque Él no es solo un hombre. Sí es 100% hombre, pero no es solo un hombre. Él puede entender a los que son tentados, pero también es poderoso para socorrer a los que son tentados. La tentación lo que hace es incitarnos a la muerte, a esa muerte de la que ya somos libres. El problema es que cuántas veces somos tentados y no nos da la gana de ir a pedir socorro, que más bien lo que queremos es caer lo más rápido posible en el pecado, como aquel alcohólico o aquel drogadicto que piensa que está en ese estrés de abstinencia y dice por favor un poco más, y lo único que quiere y encuentra su paz en el primer trago de alcohol porque piensa que eso le da paz y en realidad se hace más esclavo. Pero a veces así estamos con el pecado, en vez de correr al que es poderoso para socorrernos. Entonces, ¿por qué Cristo tenía que ser hombre y no ángel? Porque era mejor. Porque como hombre pudo recuperar la corona que permitía que un hombre gobierne la humanidad, la creación, un hombre gobierne la creación como estaba en el plan. Porque Cristo cuando se hace hombre es hombre para siempre. También Dios, pero hombre. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. No cualquier hombre, pero un hombre. Entonces era mejor que se haga hombre porque Él puede recuperar la corona que tú y yo empeñamos. Es mejor que sea hombre porque así Él puede morir para pagar por nuestros pecados. Aunque fuera un ángel y aunque un ángel pudiera morir, no nos sirve. Porque un hombre pecó y un hombre debe morir. Es superior que sea hombre porque solo así puede cumplir su rol como Salvador. Nos conviene que sea hombre porque Él abrió la brecha para salvación. Si fuera un ángel te diría, sígame. No, pues ¿cómo? Yo no vuelo. ¿Cómo voy a seguir a un ángel? No puedo. Pero puedo seguir a un hombre. Y Él abrió la brecha para que tú y yo podamos seguirle. Nos convino que sea un hombre porque nos hizo parte de su familia. Te dije, tuve tiempos de soledad. El día de hoy tengo una familia que no alcanzaría a comer con toda mi familia en un año, dando cada día en cada casa. No alcanzo en un año, no puedo. Entonces nos hizo parte de una familia. Nos convenía que fuese hombre porque nos hizo libres del temor de la muerte. Y aquí quiero pedirte algo. Si el día de hoy tú tienes temor de la muerte, no es normal. No es normal. ¿En qué sentido?
en que probablemente necesitas oración, ven, oremos. Porque tienes que ser libre. Oremos para que seas libre. No de morirte, o sea, porque todos tenemos miedo de morirnos. ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo van a pagar la universidad? ¿Cómo se van a mantener? O sea, todos esos temores son lógicos y son humanos. Pero tener temor de qué es lo que va a venir después, no deberías tener. El Espíritu dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Deberías vivir en esa certeza. Nos convino que sea hombre porque entonces es un sumo sacerdote que puede compadecernos, que puede compadecerse de nosotros y que puede socorrernos. Así que ese es Cristo. Es mejor que haya sido un hombre, y aunque fue hecho un poco menor que los ángeles, en realidad ese poco es solo un tiempo, porque luego Él mismo volvió a su trono. Dice Filipenses 2 que después de haberse entregado por nosotros, haber ido a la cruz, Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que toda lengua confiese que Él es el Señor y toda rodilla se doble delante de Él. Él está en el trono, Él gobierna y Él no se avergüenza de decirte mi hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por venir. ¿Qué podemos decir, Señor? Solo gracias por no haberte quedado mirando desde tu trono cómo padecíamos y moríamos. Gracias por haberte entregado a morir por nosotros. Gracias por haberte hecho hombre para que nosotros pudiéramos tener una relación contigo. Gracias por haber venido a buscarnos. Gracias por haber venido a rescatarnos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a correr a ti ante la tentación. Que no nos olvidemos que tú precisamente viniste a pagar por nuestros pecados para ser ese sumo sacerdote misericordioso que puede socorrernos. Ayúdanos a no despreciar tu obra, a no darle al pecado algo que tú ya compraste con tu sangre, que es nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Santifícanos, porque así es tu plan, esa es tu voluntad, y que nuestra vida sea por completo alabanza para ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo esto. Amén.